La idea de la clase de hoy, ustedes empezaron con atributos de la persona. ¿Qué dieron? Nombre, dieron patrimonio, ¿sí? Sí vimos patrimonio, los derechos reales, derechos personales y los derechos intelectuales, Ah, muy bien, y también las características del patrimonio. perfecto. Bueno, pues la idea es, yo conmigo darían capacidad, nombre, y vamos a ver después qué hacemos con domicilio. Pero en principio capacidad, que creo que les adelantó el doctor que vamos a hacer un práctico, que va a ser sobre ese tema, sobre el tema que principalmente vamos a dar hoy. Así que presten atención porque justo sobre eso va a ser el práctico. Eh, bueno, nosotros vimos, empezamos a ver cuándo se considera que hay persona, cuándo comienza, cuándo termina, y cuál es la función que para el derecho esta figura de la persona, que es establecer un ente que yo le puedo adjudicar que tiene derechos y obligaciones, ¿sí? Personas humanas, personas jurídicas. Eh, yo al ser persona, eso implica que yo voy a tener toda una serie de atributos por el solo hecho de ser persona, ¿sí? Uno de ellos es el patrimonio que dieron con el doctor. O sea, yo por el solo hecho de ser persona tengo patrimonio, que es el conjunto de los bienes que yo tengo. A nosotros en la facultad siempre nos decían que hasta la persona que no tiene nada, que vive en la calle, tiene patrimonio, porque algo tiene aunque sea las ropas que tiene puestas, o la poca comida que pueda tener. El patrimonio es una figura en eso ideal, digamos. Al ser persona yo tengo patrimonio, ¿sí? El conjunto de los bienes. Sean esos bienes pocos o no. Otro de los atributos, como yo le decía, es el derecho que yo tengo a tener un nombre. Vamos a ver cómo se elige el nombre. Nombre hablamos en general para nombre y apellido, ¿no? Eh, el tema de tener un domicilio es otro de los atributos de la persona. Y la capacidad, que es lo que vamos a ver hoy. ¿Sí? Todo eso viene como en un paquete al hecho de yo ser persona. Sos persona, tenés estos atributos, automáticamente. Y como dijimos que persona humana son todos los seres humanos, prácticamente al ser humano yo tengo todos estos atributos. ¿Sí? Vamos a ir viendo de a poco, primero, lo que es capacidad, los tipos de capacidad que hay, los incapaces que hay, así como tenemos capaces, lo contrario es la incapacidad, y lo que se llaman las restricciones a la capacidad, ¿sí? Que también es importante. Que el Estado por ahí puede establecer algunos límites a la capacidad que yo tengo, siempre en protección de las personas, ¿sí? Algo ya hablamos, empezamos a hablar en otra clase, ¿sí? Por ahí nos repetimos un poco. Ahí les voy a compartir. Cualquier cosa ustedes me paran, me dicen, ¿eh? Una pregunta, algo se les ocurre. Habíamos visto personas. Hoy el código es mucho más fácil de leer que el anterior, ¿sí? Tenemos persona, vimos cuándo comienza, y a continuación el capítulo 2 de este libro primero habla de capacidad. Y ahí hay dos conceptos que esta distinción es típica pregunta de examen y es básica. Hay dos conceptos, hay dos tipos de capacidad que yo te puedo tener. Uno, la capacidad de derecho, que está en el artículo 22, y la otra es la capacidad de ejercicio. ¿Sí? Hay una pequeña diferencia que vamos a explicar. O sea, capacidad de derecho, como dice el artículo 22, es la capacidad que yo tengo de ser titular de derechos y obligaciones. ¿Sí? O sea, yo soy persona, por solo hecho de ser persona, yo soy capaz de tener derechos y obligaciones. ¿Sí? Y en principio la regla es la capacidad. ¿Sí? Yo puedo hacer todo lo que el derecho me permite.
salvo aquellas cuestiones particulares que la ley o me prohíba o algún juez me haya limitado, ¿sí? Pero en principio, yo, al ser persona humana, puedo tener derechos y obligaciones, ¿sí? Ese es el principio. Otra cosa es la capacidad de ejercicio, que es la posibilidad que yo tengo de ejercer esos derechos y obligaciones. Pues no es lo mismo que yo, imagínense, yo soy titular del derecho de, no sé, de yo hacerme una operación, por ejemplo. Yo tengo el derecho, sí, pero lo ejerzo si quiero. Si me opero, estoy ejercitando mi derecho a operarme o sobredisponer de mi propio cuerpo, ¿sí? Entonces, una cosa es la capacidad de derecho, que es de yo tener efectivamente ese derecho o esa obligación, y otra es ejercerlo por mí mismo. Es decir, bueno, yo voy y lo hago efectivo en la práctica, ¿sí? La diferencia también, bueno, la regla también en capacidad de ejercicio es que toda persona, en principio, puede ejercer por sí misma su derecho. Pero hay algunas excepciones de personas que no tienen esa libertad de ejercer su derecho por sí mismo por alguna razón que el código entiende que es necesario protegerlos. Entonces, en ese caso, se les da a un representante esa posibilidad que ejerza los derechos de esas personas, ¿sí? Entonces, capacidad de derecho es de ser titular y capacidad de ejercicio es de llevarlos a la práctica por mí mismo, ¿sí? Acuérdense, la regla es la capacidad siempre, ¿sí? Por lo menos nuestro código actual es, si yo soy persona, se presume que yo tengo capacidad de derecho y capacidad de ejercicio, ¿sí? Del vamos. Después puede haber alguna situación particular que yo tenga alguna incapacidad. Bueno, eso es capacidad. Vamos a ver qué supuestos hay de incapacidad, ¿sí? Que es la excepción. ¿Vieron que acá este artículo dice, voy a achicar esto, no sé si ustedes lo tapan, la ley puede privar de la capacidad de derecho respecto de hechos, simples actos o actos jurídicos determinados? ¿Esto por qué es? Para decir que no puede haber una persona directamente incapaz de derecho total, ¿sí? No hay personas que no puedan tener derechos y obligaciones. Eso era lo que habíamos hablado en la otra clase que antes se hablaba de muerte civil, ¿sí? Que una persona que no tiene posibilidad de tener derechos y obligaciones. Eso no existe en nuestra ley, ¿sí? La persona, por más enajenada mentalmente que esté, por más que sea una persona por nacer, por más que sea, no sé, un nene muy chiquito, en todos casos es titular de derecho de obligación, ¿sí? Puede tener alguna limitación, pero no, totalmente no hay ni un ser humano que no sea, que no tenga capacidad de derecho total, ¿sí? Lo que sí puede hacer la ley es restringir esta capacidad respecto de algún hecho determinado. Por ejemplo, una incapacidad de derecho sería, en algunos casos se establece que algunas personas no pueden contratar sobre algunos bienes determinados, ¿sí? Por ejemplo, los jueces, hay una incapacidad de derecho que no pueden comprar o vender bienes que hayan tramitado en juicios en su juzgado, por ejemplo. Voy de vuelta con el ejemplo, por ahí me quedó medio complicado. Hay un juez, ¿sí? Que tiene en su juzgado distintos expedientes que tramitan. No puede ponerse a comprar o vender bienes que hayan pasado por esa sentencia, ¿sí? Obviamente un juez tiene capacidad de derecho, pero para esos actos determinados la ley no lo deja tener derechos y obligaciones, por ejemplo,
¿sí? Esas son incapacidades de derecho, que la ley en algún caso determinado dice, esto usted no puede ser titular de derechos y obligaciones acá. ¿Sí? Pero son, por eso, casos muy puntuales. La regla sigue siendo la capacidad. ¿Vamos hasta ahí? Voy a dar una pregunta. Vamos bien, profe. Bien. Bueno. La capacidad de ejercicio, también yo puedo tener incapacidades de ejercicio, ¿sí? Y acá sí tenemos, que no hay en el caso de la capacidad de derecho, personas que son incapaces de ejercicio, ¿sí? Acá se modificó por suerte. Van a encontrar las cosas atrasadas otra. Aparece la persona por nacer, que es incapaz de ejercicio. ¿Por qué? No tiene posibilidades supónganse un embrión en el útero, ¿qué posibilidad de ejercer sus derechos y obligaciones tiene por sí mismo? Ninguna. ¿Sí? No tiene razonamiento, no puede expresarse, obviamente, entonces no tiene posibilidad. ¿Sí? La persona que no cuenta con la edad y grado de madurez suficiente, que ya vamos a empezar a ver, lo que antiguamente se denominaban menores de edad, todavía se sigue en algún punto diciendo. ¿Sí? Yo no tengo la edad de madurez suficiente, soy una persona que no puedo llevar adelante mis derechos por mí mismo. ¿Quiénes van a hacerlo por mí? Los representantes, ¿sí? Generalmente los padres, o cuando falta de padres, los tutores. Y el tercer caso es una persona que haya sido declarada incapaz por una sentencia de un juez. ¿Sí? Puede haber un juez que diga por una sentencia, usted señor no es es incapaz de ejercicio por un plazo determinado o hasta que determinadas condiciones se cumplan. ¿Cuál es el supuesto más frecuente en esto? El caso de los padecimientos mentales. ¿Sí? Si es una persona que tiene una condición mental, supónganse, no sé, una esquizofrenia aguda que hace un peligro para sí mismo, para terceros, que puede ser que no pueda administrar sus bienes, bueno, un juez puede declararla incapaz por una sentencia judicial, ¿sí? Es todo un procedimiento que intervienen médicos, intervienen gente de distintas disciplinas para hacer esta declaración. ¿Sí? Y cuando la persona se supone mejoró o se entiende que no está tan mal como al comienzo, se puede incluso llegar a limitar esa sentencia o incluso volver a declararla capaz. ¿Sí? Son los tres casos de incapacidad de ejercicio. Alguno en algún examen todavía me ha nombrado una cosa antigua que estaba en el código, que era los sordomudos. Los sordomudos que no saben darse a entender por escrito, el cual era una antigüedad. Imagínense que hoy en día hay mil posibilidades, se pueden comunicar, no es necesario una incapacidad. Pero era un caso, estaba en el código anterior. Hoy tenemos estos tres: persona por nacer, los menores y los incapaces por sentencia judicial. Son los únicos tres casos. Y hoy vamos a empezar a ver sobre todo el tema de los menores, personas por nacer, más o menos ya hablamos en la clase pasada. Daríamos hoy el tema de las restricciones a la incapacidad por edad, y capaz que en otras clases hablaremos de cómo es el tema de las restricciones por sentencia, ¿sí? Y sobre todo a la gente que tiene algún padecimiento mental, ¿sí? ¿Qué les parece esto? ¿Tienen alguna...? Profe, y Sí. vio que en el apunte habla sobre la curatela.
Yo me acuerdo que eso solían solicitar, por ejemplo, cuando hacían trámites de pensiones por discapacidad. Ajá. Solían pedir ese requisito, era uno de los requisitos, porque como yo trabajo en un área de acción social, entonces constantemente escuchaba eso. Ah, sí. Y, o sea, ¿a qué eso se refiere más que nada a las personas que son discapacitadas mentalmente o...? Bueno, está buena la pregunta. Lo quería dejar para otra clase, pero lo adelanto por tu pregunta. Generalmente, cuando una persona es declarada incapaz por sentencia judicial, obviamente, ahora a partir de esa declaración no puede ejercitar por sí misma sus derechos, ¿sí? Porque un juez en una sentencia dijo eso. Entonces se le designa una persona que va a ser la que va a ejercitar sus derechos por ella, ¿sí? Y esa es la persona que se denomina curador, ¿sí? Entonces, suponete, un juez declaró que yo soy incapaz por sentencia judicial y no sé, pero yo justamente tengo bienes, tengo, qué sé yo, vacas, por ejemplo. Tengo un campo lleno de vacas, pero soy mentalmente inestable, entonces un juez declaró que yo soy incapaz. Entonces, ¿quién es el que va a hablar por mí, digamos, por mi bienestar? Es el curador. ¿Sí? Es él que se va a encargar de administrar mis bienes, de ver que no me falte nada, de vender las vacas que haga falta para yo cubrir mis gastos. ¿Sí? Ese es el curador, que reemplaza de alguna forma la voluntad de la persona que no puede ejercer sus derechos. Un concepto distinto que de este código es de algo que se llama, de unas personas que se le llama apoyos. ¿Sí? Suena medio fea la palabra, a mí no me gusta, pero se usa mucho, es decir, que es cuando yo no llego al caso de no poder directamente gobernarme, que tiene que haber otra persona que lo haga por mí, sino que yo necesito una asistencia para ayudarme, por eso un apoyo. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de algún problema mental, pero que no tan severo, ¿sí? Que por ahí necesita alguna ayuda, o una persona que tiene algún problema, por ejemplo, un alcoholismo acentuado, o que tiene problemas de juego, qué sé yo, que se le puede declarar su inhabilitación, no es que esa persona es incapaz, sino que tiene algún problema que necesita una asistencia. Entonces se le pone otra persona que tiene que, por ejemplo, ver que las cosas que haga estén bien, firmar junto con ella para alguna cuestión, ¿sí? Esos son los apoyos, que después los vamos a ver la clase que viene. Pero el curador directamente ya reemplaza al declarado incapaz, ¿sí? Entonces vos tenés una persona con una sentencia que dice usted no puede ejercer sus derechos, le vamos a preguntar al curador. ¿Sí? Las dos cosas van juntas. Si yo soy incapaz, me tienen que nombrar un curador. ¿Sí? Sería el equivalente al padre de los menores, para que hagan una comparación. Una persona que ejerce por vos, por derecho. ¿Sí? Esa sería la explicación. Gracias, profe. No por nada. La clase que viene vamos a ver bien en detalle el tema de las restricciones por sentencia judicial. Entonces, conceptos básicos hasta ahora. Capacidad de derecho, capacidad de ejercicio. Capaces de derecho somos todos. Hay incapacidades de derecho puntuales de algunos actos para algunas personas que en la ley vamos encontrando en distintas partes, pero la regla es la capacidad. Capacidad de ejercicio, aunque también es la regla que todos podemos ejercer por nosotros nuestro derecho, hay algunas personas que son incapaces, ¿sí? Las personas por nacer, los menores, en algunas condiciones, y aquellas que han sido declaradas por sentencia judicial, ¿sí? En todo esto ustedes van a ver que ha habido como un cambio, una modernización de ideas que se entienden que no tiene que ser tan tajante de que hay personas incapaces y hay personas capaces, sino que ahora se acepta que puede haber grados de capacidad, ¿sí? Lo vamos a ver con el tema de los menores.
antes era como muy tajante el código, o sea, bueno, si vos estás en este caso, sos incapaz, chao, no hay posibilidad de que hagas nada. Ahora se acepta que puede haber distintos grados y que puede haber una progresión, ¿sí? Primer caso, entonces, de incapaces de ejercicio. Bueno, pueden encontrar en algunos manuales más viejos, o no me acuerdo si el apunte está con esas palabras, que se habla de capacidad de hecho y de derecho, es lo mismo, ¿sí? Solo que la palabra técnica hoy de capacidad de hecho es capacidad de ejercicio, pero se habla de lo mismo. Así que si alguno había estudiado con las palabras anteriores, sepa que estamos hablando de lo mismo. Personas entonces menores de edad. Pregunta de examen. Si yo les digo, las personas menores de edad, ¿qué son en el régimen de capacidad? Son personas incapaces de ejercicio. ¿Sí? Vamos a ver después las distintas diferencias que hay entre los menores, pero principio menor de edad, incapaz de ejercicio, artículo 24 del Código Civil y Comercial. Hay una subcategoría, digamos, que se ha hecho en este código, que tiene que ver sobre todo con la influencia de la psicología en esta materia del derecho. Se habla hoy en día de menor, y dentro del menor de edad distinguimos los niños y los adolescentes. Y tengo un profesor que decía que eso era extraño al derecho porque son categorías de los psicólogos. Y sí, es un aporte de la psicología. ¿Sí? Entonces, menor de edad es cualquier persona que no tiene 18 años. ¿Sí? De 18 para abajo es menor. Eso claro. En leyes anteriores, obviamente esto era mayor todavía, la edad que yo tenía que tener para ser mayor de edad. Tenía 21 años, tenía que tener. Hasta en legislaciones más viejas se habló de 22 años. Hoy, con 18 años, ustedes cumplen 18 años, ya son mayores de edad y capaces de ejercicio. ¿Sí? O sea, tienen 17, son incapaces de ejercicio, tienen 18, son mayores de edad. Pero vamos a ver que ahora se establece como una progresión. ¿Sí? No es lo mismo la situación de una persona que tiene 14 años, 15 años, 16 años, que una que tiene 4, que tiene 8. ¿Sí? Antes el código no distinguía esto. Eran todos menores de edad y todos se los trataba con la misma vara. No. Y ustedes saben que no es la misma situación. ¿Sí? Profe, Sí. a mí, yo tuve una situación con ese tema. Una vez tenía 17 y me faltaba una semana para cumplir 18. Una semana. Y no pude viajar en colectivo hasta Buenos Aires porque era menor. Y me faltaba, yo le dije, pero si el fin de semana ya cumplo 18, me dijo, no, igual, porque si no, para gendarmería no. Para gendarmería no sos capaz. Y yo dije, güey, por una semana no voy a poder viajar. No, sí, es un poco... ¿no? Sí, lamentablemente al fijar un número, todavía no nos pudimos desprender de fijar algún número para la mayoría de edad, ¿sí? Pero sí, pasan esas cosas, va a ser una semana, ¿qué diferencia hay? ¿Sí? Vos vas en una semana como que automáticamente cumplís 18 y te cae la madurez y la capacidad. ¿Qué diferencia hay? ¿Sí? No tiene sentido, no te das cuenta. Pero la ley estableció todavía un número para la mayoría, pero dentro de eso establece esta distinción entre niños y adolescentes. Es un primer paso, ¿sí? En algún punto otras legislaciones no establecen edades y se ve en cada caso en particular, ¿sí? Entonces tenemos
Ha mejorado un poco el sistema, pero puede pasar esas cosas, y una semana vos decís, pero bueno, sí, es así, lamentablemente, a partir de los 18 una cosa y antes de los 18 sigue habiendo otra cosa. Entonces, ¿cuáles son los niños y adolescentes? La barrera entre niño y adolescente, la ley la ha establecido a los 13 años. ¿Sí? Entonces, menor de edad, niño, desde el nacimiento hasta los 12 años, y a los 13 ya pasa a ser adolescente, que hay unas pequeñas diferencias en algunas situaciones del código, ¿sí? Y vamos a ver que también a partir de los 16 años hay algunos otros derechos que se le van adjudicando a las personas menores. Eso como para establecer dónde estamos parados en las categorías. Lo importante es este artículo 26, que nos dice, bueno, ¿cómo ejercitan sus derechos las personas menores de edad? En principio, como son incapaces de ejercicio, lo ejercen a través de sus representantes legales, sus padres, ¿sí? Si no tienen sus padres, sus tutores. Entonces, ahí van viendo cómo funciona el sistema de la capacidad. Si yo soy incapaz de ejercicio, alguien tiene que ejercer los derechos por mí. En el caso de las personas por sentencia, dijimos, los curadores, acá los representantes legales. Pero, acá está la diferencia del código actual. Si hay algún menor que tiene edad y madurez suficiente, puede ejercer por sí mismo los actos que le son permitidos por el derecho. O sea que acá abre a ver en cada caso particular. Puede ser que yo sea un chico de 14 años o de 13 años, súper maduro, como puede ser que haya alguien que tenga 17 años y sea súper inmaduro, ¿sí? Entonces, eso sabemos nosotros de la vida. Entonces el derecho es como que antes no se hacía mucho cargo de eso. Estaba la edad y estaba la edad, chao. No me importa tu caso particular, ¿sí? Hoy en día sí, dice, bueno, si vos tenés edad y grado de madurez suficiente, en algunos casos el derecho te va a dar la posibilidad que vos puedas ejercer algunos actos, ¿sí? Vamos a ir viendo después en algunas situaciones donde el derecho nos va a habilitar. Incluso, fíjense lo que es esto, puede haber algún conflicto con los representantes legales. ¿Qué pasa si un niño o un adolescente tiene una situación con sus padres que ellos están haciendo algo que no es lo mejor para él? Un niño o adolescente considera que no están haciendo lo mejor para él, puede tener su propio abogado, algo que antes era impensado. Sí, esto es lo que se llama el abogado del niño. Entonces, había un caso de una película, no me acuerdo cómo era el nombre en español, pero que era un caso que es basado en un caso real de una nena que estaba muy enferma. Entonces los padres tienen otra nena con el objeto de extraerle células de la médula para poder tratar a la otra nena que estaba enferma, ¿sí? El caso, como le decían en España, del bebé medicamento, ¿sí? Entonces decían los padres, ya tienen una nena enferma, y dicen, bueno, tienen otra, exclusivamente pensando en tratar a la que está enferma. Bueno, y esta segunda nena, la nena sana, digamos, se opone en la película y va con su abogado. Dice, no, mirá, yo esto no lo quiero hacer, y tiene su propio abogado. Antes eso era impensado, porque decía el derecho, los menores, sus representantes legales son los padres son los que tienen abogado. Los nenes, o los niños, o los menores, no tienen su propio abogado. Para eso está un funcionario que es el defensor de menores y la asesoría de menores, ¿sí?
Hoy en día sí pueden tener su propio abogado los niños y los adolescentes. Entonces, esa es otra cosa bastante novedosa en cuanto al código anterior. O sea, principio ejercen antes, los representantes son los que ejercen los derechos de los niños y de los adolescentes, pero en algunos casos el derecho ve si la persona que está menor adelante de él dice tiene capacidad, tiene madurez, tiene edad suficiente y le habilita a dar algunos derechos, algunos actos por sí mismo. ¿Sí? Entonces flexibiliza un poco esto que dice, ¿quién era que me decía, me contaba lo de los 17 años, ¿quién era que me había contado? Yo, profe. Lucas. Bueno, entonces, 2016 creo que fue. 2016. Suponete que en caso tuyo tendrías que mirar el caso particular y ver si vos tenías edad o madurez suficiente para hacer ese acto, ¿sí? Y que ver que en ese caso era un poco una formalidad, ¿sí? Y después me dijeron que tenía que ir a un escribano, no sé qué, como que mis padres tenían que hacerme un permiso. Claro, la autorización para claro, viajar. Exacto. Sí, sí. Exacto. Entonces, ¿En esto entraría la ley de la emancipación, puede ser, profe, o nada que ver? tenemos está bueno porque tenemos el artículo a continuación, que si quieren hablamos un poquito de ese tema de emancipación. Queda menos de un minuto, así que ahora si se corta, entran por el mismo vínculo de Zoom y seguimos, ¿sí? Les digo por si se les corta. Sí, el tema de la emancipación también hubo un cambio, ¿sí? ¿Qué es la emancipación? Es la posibilidad que tiene el menor de edad de tener todas las capacidades de la mayoría de edad por alguna situación especial, ¿sí? Antes, o sea, las típicas de antes eran dos, el matrimonio y una emancipación que yo podía hacer voluntaria. Si yo iba ante un funcionario que yo le decía, me quería emancipar. Les decía, la emancipación es eso, cuando estaban estos dos supuestos, ¿sí? Yo me quería emancipar, yo no quería esperar los 18 años, podía ir a un funcionario para que yo de alguna forma ser mayor de edad anticipadamente, ¿sí? Tener todos los derechos de un mayor de edad, aunque yo no tenía la edad que la ley exigía. Y la otra, el matrimonio, porque la ley entendía que si yo me casaba antes de la mayoría de edad, no tenía sentido tenerme como menor. Sí, bueno, si ya se casó, ya es adulto, supónganse, ¿sí? Entonces, de las dos, la única que se mantiene hoy es la de la emancipación por matrimonio. Pero, a ver, pero es muy limitado cuando se utiliza. ¿Por qué? ¿Cuál es la edad? A ver si hay algún casado acá que sepa, o que se esté por casar. ¿Saben qué edad tengo que tener para casarme? Bueno, yo estoy separado, doctor, pero ¿Te acordás? En su momento, bueno, contraje matrimonio a los 21 años. No, claro, no tenías problema, ya era mayor de edad. Pero sí le quería hacer una consulta. Sí. Por ejemplo, yo soy retirado del ejército y en su momento entré a los 16 años y también tenía padres separados. Sí. En ese caso tuve, por ejemplo, un tutor que fue quien, digamos, me autorizó y era como, ignoraba en ese momento el tema de las leyes, ¿no es cierto? Sí. Bueno, yo entré a los 16 años y tenía un tío mío que me hacía de tutor y, un tío. Bueno, sí.
cada que había algo, iba él en representación. Claro, era como que tus padres no podían estar en ese lugar, entonces tu tío... Exacto, actuaba él en representación, pero sin ninguna representación judicial, digamos, no tenía nada. O sea, claro, para el día a día, algunos trámites. Sí. Sí. En ese caso, ¿cómo era entonces? Y bueno, a lo contrario lo de Lucas, bueno, yo podía viajar. No, vos podías. Sí, no, obviamente. ¿Cómo es? No, el tema sobre todo si son menores que por ahí los habilitan para ejercer algún trabajo en particular, una profesión, ¿sí? O, por ejemplo, bueno, entrar al ejército, no sé, con esa edad, no sé ahora si se puede o necesita. Ahora no. En ese entonces no tenían problemas. No, ahora no, yo entré con esa ley vieja en su momento. Claro, y bueno, no, hoy creo que tenés que ser mayor. También había cumplido los 16 estando adentro, porque entré incluso antes, a los 15. Claro, porque a determinadas profesiones me habilita la ley y yo a ejercer los derechos y obligaciones, aunque no sea mayor de edad. ¿Sí? Si es profesional de alguna cuestión antes que cumpla los 18 años. Supónganse, no sé, maestro mayor de obra, se recibe antes de los 18 años y puede ejercer como maestro mayor de obra, puede hacer las cosas de su arte. No va a ser mayor de edad para todo, pero para lo que es de su profesión sí. ¿Sí? O sea que calculo que habrá sido algo parecido con la salvedad que en esa época te dejaban incorporarte al ejército del 16, hoy creo que no. Creo que así sería. Y bueno, el caso que tus padres, seguramente por estar lejos o lo que sea, no podían estar con vos, entonces le habían dado esa representación, sobre todo para los trámites más urgentes, calculo que a tu tío. Habrá sido ese el caso. ¿Qué les iba a decir? Pero bueno, bueno, el caso de Lucio, bueno, se casó con 21 años, pero hoy, creo, si mal no me acuerdo, Anina, me corregirás, creo que antes la edad para casarse era 16 años, creo que 16 años en el hombre y 14 en la mujer, o algo así. Había una distinción entre hombres y mujeres para la edad de casarse. Hoy en día está unificada en 18 años. ¿Sí? Los dos tienen que tener 18 años. Entonces ustedes dirán, ¿y cuál es el chiste de la emancipación? Si yo necesito 18 años para casarme, y cuando tengo 18 ya soy mayor de edad. ¿Para qué necesito la emancipación? Pero hay algunos supuestos... Sí, Brian. ¿Qué pasó? Justo acá estaba mi mamá y le pregunté, le consulté cuando ella se casó, a qué edad. ¿Quiere hablar tu mamá? Y ella dijo que... ¿Cómo? Ella se casó a los 18 y necesitó la autorización de los padres. Claro, porque habrá sido en la época, sí, habrá sido en la época que la mayoría de edad era los 21. Por eso. Sí, fue en los 80. Claro, sí. Por eso. En un comentario. No, está bien, está bueno, porque va a lo que yo estaba por decir ahora, ¿sí? Si yo me quiero casar antes de los 18, puedo hacerlo con... o sea, puedo casarme con la autorización de los padres, ¿sí? Creo que a partir de los 16 ya me puedo casar con la autorización de los padres, ¿sí? Si los padres no me la quieren, mis padres no me lo quieren dar, tengo 16 años, me quiero casar y no me quieren dar la autorización, puedo ir ante un juez para que él sí me dé esa autorización, ¿sí? Entonces, hay algunos supuestos donde con autorización de los padres o con autorización del juez, puede ser que haya menores de 18 años que se casen. Y en esos casos, ellos van a ser mayores de edad, emancipados por matrimonio, antes de los 18 años. Si no, el caso normal, vos tenés la mayoría de edad a los 18, y a los 18 recién te podés casar.
¿Sí? Entonces, ese es el único caso que queda de emancipación. Ustedes no pueden, un menor no puede ir corriendo ante el juez o ante un escribano a decir yo me quiero emancipar de mis padres. Eso no existe más. ¿Sí? Sola la emancipación por matrimonio. Vanina, ¿estás levantando la mano o estás, no, te estás rascando la nariz? Bueno, ahora me dice, sí existe. ¿Cómo es? Bueno, todo eso era para hablar sobre el tema de la emancipación. ¿Sí? Volvemos al tema de los derechos de los menores. ¿Sí? Menos de 18, soy menor. Entre 13 y 18 soy adolescente, menor de 13, niño o niña para la ley. Bueno, hay una distinción también que hace la ley con respecto a los derechos sobre su propio cuerpo que puedan tener los menores, ¿sí? El tema de los tratamientos médicos. Entonces acá hace una diferencia la ley. El adolescente entre 13 y 16 se presume en general que puede decidir sobre aquellos tratamientos que no son invasivos, no le van a afectar su estado de salud o comprometan algún riesgo a su vida o a su cuerpo. ¿Sí? Aquellos tratamientos que no son invasivos. Entre 13 y 16 se presume que puede decidir. Ahora ustedes me dirán, ¿cuáles son tratamientos no invasivos que no comprometen su estado de salud? No sé, ahí tendrán que verse en casos particulares. Por ejemplo, algo que a mí me causaba alguna duda, digo, el caso de los piercing. ¿Se entenderá que es invasivo, compromete su estado de salud, provoca un riesgo grave en su vida e integridad física? A mí me parece que no. Habrá que ver en el caso particular, ¿sí? Pero en este caso, si tiene entre 13 y 16, se presume que tiene aptitud para decidir. ¿Sí? No sé, ir a arreglarse una carie. Calculo yo que tampoco podemos entender que es un tratamiento invasivo o de algunos de estos casos. ¿Sí? ¿Qué pasa si sí es una operación, por ejemplo, con anestesia, que puede peligrar su integridad física o la vida? Ahí sí tienen que estar de acuerdo los padres. Y si hay conflictos, o sea, el adolescente quiere realizarse la operación, los padres no, hay un conflicto, dijimos que los menores pueden incluso tener su propio abogado, ¿cómo se va a resolver? En la justicia, teniendo en cuenta el interés superior del menor y la opinión médica. Se le va a preguntar al médico, eso va a ser muy importante, qué opina sobre las consecuencias de ese acto médico. ¿Sí? Esto estamos hablando entre 13 y 16 años, porque si ya tiene 16, el adolescente es un adulto para las decisiones respecto a su propio cuerpo. O sea que a partir de los 16 se quiere operar, se quiere tomar cualquier tipo de decisión sobre su propio cuerpo, se considera como un adulto. No hay ni siquiera que preguntarle a los padres. ¿Sí? Esto que estábamos viendo acá es entre 13 y 16. Después se le avisa y está cocho le echa para allá, si es que... Creo que no era para mí, o para nosotros. Federico, que te quedó abierto el micrófono, no sé qué. ¿Sí? Una cosa son la diferencia entre invasivo o no invasivo, es para los adolescentes entre 13 y 16 años, pero a partir de 16 es un adulto para todo lo que tenga que ver con las decisiones sobre su propio cuerpo. Entonces acá vemos cómo el código va estableciendo cómo progresivamente te va dando más capacidad. ¿Sí? Yo tengo 13 años, bueno, todavía no soy un adulto,
me da la posibilidad de decidir algunas cosas. Si son ya situaciones un poco más comprometidas, me pide la asistencia de los progenitores. Consulto, ¿y en el caso del aborto? Buena pregunta. En teoría, si el aborto es legal, las condiciones que establece la ley, ya tiene 16 años, no hace falta preguntarle a los padres ni a nadie más. Si no tiene 16, se va a aplicar el supuesto anterior. Si tiene entre 13 y 16, tienen que asistir los progenitores y si ellos no están de acuerdo, se va a tener que judicializar. Esa va a ser la diferencia. Pero a partir de 16 años lo puede hacer sin ningún tipo de injerencia de los representantes. Tengo que, igual no me acuerdo bien si decía algo más la ley de interrupción del embarazo, pero así se aplicaría esta cosa. Así para hacerse tatuajes también, a los 16 el chico va sin permiso del tutor y se tatúa. Y sí, y yo te diría más, yo no sé si no podría hacerlo entre 13 y 16. Te va a depender sobre si vos considerás que el tatuaje es un tratamiento invasivo o que provoca un riesgo grave en su integridad física, compromete su estado de salud. Profe, disculpe. Sí. Pero los estudios de tatuaje, los que funcionan en regla, te piden un certificado, una autorización firmada por los padres de los menores de 18. Sí, pero eso porque ellos, para cubrirse, que no tengan ningún problema. Claro. Sí, sí. Pero, o sea, te piden una autorización. Sí. Al menos los estudios serios, si vos no vas con la autorización y un tutor, dependiendo del lugar, no te tatúan. Sí, es para evitar cualquier problema, pero en teoría, para mí, si consideramos que el tatuaje es un procedimiento no invasivo, entre 13 y 16 ya lo podría hacer solo. Y a los 16 puedo hacer todos los tatuajes que quiera. Claro. A los 16. Claro, no, sí, no, seguro. Está el tema de la... Salvo en corriente no vota. Pero sí. En teoría, a los 16 años puedo hacerse todos los tatuajes que quiera. Lo que pasa es, claro, primero, a veces por desconocimiento, y a veces para cubrirse también, decir, bueno, no, mira, me ahorro problemas, porque después voy a tener a los padres golpeándome acá en el estudio del tatuaje, diciéndome, vos tatuaste a mi hijo, que mi hija. Entonces, le hago firmar un papel y ya me arreglo. Ya me evito todos esos problemas. Me acaban de confirmar que el jueves no hay clases, ¿eh? ¿No incumpliría, profe, la capacidad de ejercicio? ¿Qué se dice, no? Ay, te escucho como que se te va y se devuelve la voz. No sé. Que si no se incumpliría la capacidad de ejercicio. ¿En qué caso? En el caso de que se tatúe, porque es menor de 16 años, o menor de 18, o no tiene... O sea, a ver, lo que dijimos recién es, a partir de los 16, lo que dice el artículo 26 es, el adolescente es considerado como un adulto para la decisión al cuidado de su propio cuerpo. O sea, a partir de 16 años no tiene que preguntarle a nadie, es para estas cuestiones, ¿no? Para otras no, sigue siendo menor. Pero a partir de los 16 lo que tiene que ver con su propio cuerpo, si se quiere operar, si quiere hacer un tatuaje, si quiere interrumpir su embarazo, es un adulto. ¿Sí? Entonces ahí no habría ningún problema. Lo que podría haber una duda entre 13 y 16, porque acá no aclara cada situación en particular. Ahí puede haber alguna duda. ¿Sí? Pero igual, no, está buena porque así dejamos claro. ¿Sí? Entonces ahí vemos que hay un principio que se está hablando en este tema de los menores, que es
la autonomía progresiva. ¿Sí? O sea que la ley hoy te va dando derechos en forma progresiva, no como antes, que era, vos no tenías 21 años, eras menor, y chao. Hasta, como decía Lucas, hasta el día antes del cumpleaños yo no tenía, era menor, incapaz absoluto de ejercicio. ¿Sí? Una vez que, incapaz relativo, una distinción vieja. Pero eso ya no es así. Hoy va diciendo, no, para. Una cosa si vos tenés 13, una cosa si vos tenés 16, hay algunas cosas que podés tener más madurez y otras para decidir. ¿Sí? Pero fíjense cómo va cambiando esta idea. ¿Cuál era la idea de los menores en la legislación en general y los procedimientos, como en los juicios? Es que eran incapaces y que eran más que sujetos, eran objetos de derecho. ¿Sí? Ustedes escucharon hablar a veces cuando padres que están peleados o algo que dicen, yo tengo la tenencia de mi hijo. Es algo que se habla mucho, es una palabra que hoy ya no se usa. Sí. Se la escucha, profesor. Bueno, tenencia es una palabra que se usa en lo que ustedes vieron la clase pasada, los derechos reales, para las cosas. ¿Sí? Yo tengo posesión de una casa o tengo tenencia, pero no de personas. ¿Sí? Y se hablaba de tenencia de los niños. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se hablaba, no se les preguntaba, eran incapaces, eran como objetos que se decidía si estaban con el papá, con la mamá, venga para acá, pero ni siquiera se les preguntaba su opinión en muchas cosas. Bueno, eso ya hace un tiempo empezó a cambiar. Tenemos una convención sobre los derechos del niño que tiene la misma jerarquía que la Constitución, hay una ley de integridad del niño, integridad de la infancia, que en todas se dice, el niño y la niña tienen derechos, son sujetos, ¿sí? Y uno de esos derechos que dice este artículo 26 es que es el derecho a escuchar su opinión o el derecho a ser oído. ¿Sí? En todo proceso judicial, o no, que tenga que ver a alguna cuestión con una persona menor de edad, la tenemos que oír. ¿Sí? Tenemos que darle participación sobre las decisiones que tengan que ver con su persona. ¿Sí? Entonces, si hay una discusión entre los padres, si el hijo tiene que vivir con uno o con el otro, preguntémosle a él qué opina, qué le parece. ¿Sí? Si vamos a tomar una decisión sobre si lo vamos a operar o sobre si un acto médico es necesario, preguntémosle al niño adolescente también. ¿Y a vos qué te parece? Es una cosa medio de sentido común también, ¿sí? Pero es darle un lugar también distinto, es decir, bueno, no sos una cosa que va para allá y hay gente extraña que decide por vos, sino que vos también tenés que ser partícipe de las cosas que te afectan. Obviamente esto va a depender del grado de madurez, no le vamos a ir a preguntar a un nene de 3 años, aunque he visto que en el juzgado se hacen esas barbaridades. Pero se suele hacerlo de cámara Gesell, ¿o no? Sí, bien, justo eso, le iba a mostrar un video sobre el tema de la cámara Gesell. Como no los puedo llevar al juzgado, porque estamos en el tema de, aparte estamos en distintas ciudades también con algunos, que a veces los suelo llevar acá a conocer la cámara Gesell, les voy a mostrar un video ahora de cómo funciona el sistema de la cámara Gesell. Sí, se utiliza sobre todo en caso de juicios penales o cuando haya que tomar declaración de algún niño o niña, de forma que no sea tan brusca o que no le afecte tanto. Porque ustedes imagínense, si a nosotros que somos mayores, bueno, nosotros, salvo nosotros abogados que ya estamos acostumbrados a esto, pero cualquiera del resto, calculo ir a un juzgado, hablar con un juez, no es una situación muy linda que digamos. Imagínense un niño, un montón de gente de traje,
peleándose. Entonces, la cámara Gesell trata de evitar un poco eso, ¿sí? Para que no sea tan afectado. Pero es un cambio, parece algo sin importancia, pero es un cambio tremendo, es un cambio de 180 grados, es decir, del nene o la nena es una cosa que va para acá, y ejercemos la tenencia, a un sujeto que le tenemos que preguntar, decir, ¿vos qué querés hacer? Obviamente, esto no lo puede preguntar cualquiera de cualquier forma, para eso están, por ejemplo, los psicólogos, que van a mediar para ver cuál es la mejor forma de hablar con... Pero depende, ahí vemos el grado de madurez de cada menor. No es lo mismo un nene de 3 años que un chico de 15. ¿Sí? Chico de 15, 16 años, perfectamente capaz de decirme qué quiere y qué no quiere hacer. Ahora bien, eso no significa que se va a hacer lo que diga, necesariamente, ¿sí? Sino que se lo escucha y después el funcionario, el juez o quien sea, toma la decisión. Pero hay que escucharlo al menos, ¿sí? Les comparto un video cortito para que vean cómo funciona esta cámara Gesell, que me dio el pie justo Adolfo que preguntó. Vemos un ratito y después hablamos un ratito sobre qué es lo que vimos. Compartir. Este es el caso de una cámara Gesell en el ámbito penal. Sí, pero es el mismo que se utiliza. ¿Se escucha el audio? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Conforme a las resoluciones de la Procuración General de la Nación, el artículo 250 bis del Código Procesal Penal de la Nación y las guías de Santiago sobre protección a víctimas y testigos, la Procuradora General de la Nación dispuso el reacondicionamiento de la cámara Gesell del Ministerio Público Fiscal, a fin de brindar una herramienta adecuada para responder apropiadamente a estos requisitos. La cámara Gesell es un espacio conformado por 2 ambientes, una sala de entrevistas y una sala de observación, separados por un espejo unidireccional que permite ver lo que ocurre en la primera de ellas desde la otra, pero no al revés. El testimonio es grabado en formato de audio y video, recogido por única vez y puede ser introducido en el juicio oral como prueba. Sobre la base de esta grabación se pueden realizar peritajes futuros. La utilización de la cámara Gesell tiene como objetivo evitar la revictimización de la persona que declara. El recinto puede ser utilizado por niños, niñas y adolescentes que deben declarar en el marco de un proceso penal, como también adultos víctimas del delito de trata de personas. Procedimiento de admisión, doble circulación. Las instalaciones cuentan con distintas salas de admisión y espera, una para las víctimas y otra para las demás partes. Además, son citados con diferente hora de ingreso. Al ingresar, las víctimas y sus acompañantes son recibidas por los profesionales a cargo y se las acompaña a la sala de espera que corresponda. Si se trata de niños o niñas, el espacio destinado cuenta con diseño y ambientación colorido, juguetes, videos infantiles y demás elementos que ayudan a reducir el cansancio, la ansiedad y el estrés que implica la espera de la recepción, registro y organización de todos los asistentes del acto. Jueces, fiscales, defensores y demás asistentes autorizados son ubicados en espacios de espera distintos del que ocupa la víctima.
Esta doble circulación evita que los declarantes mantengan contacto con las otras partes y con aquellas que observen el acto procesal. De esta manera se evita la posibilidad de generar un impacto negativo y o traumático en el niño, niña o adolescente. Declaración, derecho de información. Es fundamental que se informe a la víctima que va a haber observadores del otro lado del vidrio, mostrándole los micrófonos, las cámaras y recordarle que la entrevista va a ser filmada. La psicóloga se encarga de establecer un vínculo de confianza y procede luego a enseñarle las salas con el objetivo que logre comprender el propósito por el cual se presentó en nuestras instalaciones y, por último, evaluar si la víctima del delito se encuentra o no en situación de declarar. Al momento de la declaración, solamente la víctima y el psicólogo se encuentran en la sala de entrevistas. En la sala de observación podrán estar presentes aquellas personas autorizadas por el magistrado que haya ordenado el acto, entre los que se encuentran representantes del juzgado, fiscalía, defensorías de menores, la defensa del imputado y peritos de parte. Previo a dar cierre a la entrevista, la psicóloga consultará a las partes sobre las cuestiones que hayan quedado pendientes o poco claras. Procedimiento de salida, doble circulación. Al finalizar, la psicóloga acompañará a la víctima a la salida del edificio, junto con los y las acompañantes que se encuentren fuera de la sala. Las demás partes se retirarán luego de firmar las constancias pertinentes. Datos de contacto. La Cámara Gesell del Ministerio Público Fiscal se encuentra en Juan Domingo Perón 2455, primer piso. Por turnos y consultas, comunicarse al 6089-9114 o cámaragesell@mpf.gov.ar. Bien, así que justo me dio el pie lo de Adolfo te tenía preparado el video de la Cámara Gesell. Es para temas penales, ¿no? Este video, pero ahí viene un poco cómo funciona. ¿Sí? ¿Cuál le parece por qué todo esa preocupación en doble, que no se crucen, que primero por un lado están los jueces, por otro lado van saliendo que no se cruce con las partes? ¿Por qué les parece que hay tanta preocupación de eso, que los niños y adolescentes? Puede ser, profe, para que más que nada los niños no se sientan amenazados a veces con la persona que le haya ocasionado algún daño, para que ese niño no se sienta amenazado al momento de declarar. Exacto, esa es una, ¿sí? Puede ser que generalmente igual no está, por ejemplo, en caso de un delito, no va a estar la persona que le causó ese daño, ¿sí? Va a estar su abogado, el defensor del imputado. Pero de todas formas, es medio hostil para un niño. Imagínense un cuarto que va a estar el juez, el abogado de una de las partes, el abogado de la otra. Pueden estar sus padres, pueden estar la asesora de menores, defensor de menores, toda esta cantidad de personas escuchándola. Entonces, y lo mismo que le haga las preguntas. Decía ahí en el video, profe, que era para que no se revictimicen, ¿puede ser? Exacto, y aparte ya queda grabado, entonces no hay que volverlo a llamar al niño una y otra vez. Decir, che, no, pero vamos a hacer otra audiencia porque tal cosa no le preguntamos. No, se graba una vez y listo. Sobre eso se hace lo que se tiene que hacer. Si se tiene que hacer una pericia, si se tiene que ver, se hace sobre la grabación. ¿Sí? Para evitar volverlo a llamar, o imagínense que hoy en día en nuestro sistema hay un expediente en un lado, un expediente en otro, que en todo se lo empiece a llamar, el pobre nene anda de acá para allá declarando por todos lados, ¿sí? Eso es tremendo. Entonces se lo hace una vez, se lo graba, fíjense que es como un ambiente más amigable. Obviamente
Uno tiene 15, 16 años, no lo va a hacer esperar ahí en la sala con los juguetes. Eso es para nenes más chicos, ¿no? Pero la idea es esa, y que habla con una psicóloga, ¿no? Que sabe cómo preguntarle de la mejor forma. No están los abogados, todos los que están del otro lado, preguntándole directamente al niño, ¿sí? Entonces, todas estas precauciones es para tomar la declaración, para escuchar la opinión de los niños, niñas y adolescentes, en una forma que no les sea tampoco tan hostil, ¿sí? Acá tenemos una cámara Gesell en Curuzú, ¿sí? Se reían generalmente los alumnos cuando iba porque está todo hecho así como también con juguetes, el micrófono, la cámara están escondidos, ¿sí? El micrófono estaba con un sapo Pepe, la cámara entre unos mositos, ¿sí? Entonces, uno entra y no parece algo no parece una oficina cualquiera del Estado, ¿sí? Entonces, esa es la idea, ¿sí? Eso para que ustedes vean cómo ha cambiado la cosa, que hoy pasamos de un sistema en el cual uno era capaz o incapaz. Y si era incapaz, prácticamente sus representantes hacían todo por él y no podía se consideraba que no podía ejercitar casi ningún derecho, ¿sí? A una situación en que tenemos una edad, ¿sí? Pero el derecho entiende que no es lo mismo la situación de todos los niños, que dependiendo de la edad uno puede tener una madurez, que el derecho te va habilitando para hacer algunos actos cuando entiende que sos maduro, que tenés una edad suficiente, que tiene que escucharte, ¿sí? Que tiene que saber tu opinión, si sos un niño, un adolescente. La idea de hoy era que ustedes vean un poco ese cambio, ¿sí? Nosotros le decimos autonomía progresiva técnicamente, pero que sepan que básicamente es pasar de menores cosas, objetos, a personas, sujetos de derecho, que tenemos que darle la posibilidad que también ejerzan por sí mismos, en la medida que puedan, ¿no? Y las incapacidades están hechas en beneficio de las personas, para cuidarlos, ¿sí? Vamos a ver la próxima clase. En el caso de las restricciones por sentencia, en caso de algún problema mental, no es para tratarlo como ay, no, vamos a guardarlo porque tiene problemas mentales, sino en protección de la persona. Es decir, bueno, no, pará, puede causar daño a alguien, a sí mismo, puede llegar a disponer de sus bienes de forma que no sea conveniente. Bueno, le restringimos su capacidad para cuidarlo, ¿sí? Cuando no es más necesario eso, se levanta la restricción. Pero no esa idea de que yo soy un loquito que me ponen, como alguien me dijo por ahí, le sacan sus bienes y no puede disponer más de ellos por su vida, ¿sí? Es la idea que hoy en día se está sosteniendo con este código, que me gustaría por eso que ustedes más o menos tengan esa noción, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran comentar? No, profesor, de mi parte no. Me acaban de confirmar que el jueves no hay clases. Así que, si ya lo dije, lo vuelvo a decir. Así que buenas noticias para el que preguntó. Vamos a tener una clase menos, pero... se festeja. Se festeja. No, supuestamente es por una situación de introspección, de analizar, de rezar, sí, no, ¿cómo se festeja? Bueno, por lo menos para no... completar, dice usted, esa cosa. Sí. pero bueno, ahí ya me confirmaron, o sea, que no hay clase. Así que nosotros nos veremos el martes recién, pero sin embargo yo mañana tal vez ya, si por ahí subo alguna cosa para que no nos vayamos quedando tanto, ¿sí? Algún cuestionario, algo de autoevaluación, y sí, después les vamos a ir adelantando el tema del trabajo práctico, las consignas, pero ya les voy avisando que más o menos va a tratar sobre este tema. Bueno, me queda menos de un minuto, antes que se me corte,
Así que, si no tienen más preguntas, vamos a terminar la clase por acá. Y nosotros nos veremos recién el martes, ¿sí? Voy a actualizar el tema del aula virtual, así que y mañana o esta noche ya probablemente ya suba este video si alguno no lo vio o lo quiere repasar. ¿Sí? Buenísimo, profe. Okay, profesor. Hasta luego. Buenísimo. Nos vemos el martes. Que tengan buen jueves y buen fin de semana. Adiós, profe. Chao. Adiós, profe. Hasta luego, buena semana. Bueno, gracias, profesor. Hasta luego. Adiós. Buen fin.